Previamente a la oración mariana del Ángelus de este 17 de octubre, el Papa Francisco recordó la enseñanza de Jesús, que consiste en que la verdadera gloria no se obtiene elevándose sobre los demás, sino viviendo el mismo bautismo, y advirtió nuevamente sobre la búsqueda del éxito personal también en la Iglesia. Al finalizar la oración a la Madre de Dios, el Santo Padre invitó a sumarse a la campaña 1 millón de niños reza el rosario. Recordó también la beatificación de 127 mártires españoles y lamentó nuevamente los múltiples actos de violencia y los atentados ocurridos en los últimos días. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy relata que 2 discípulos, Santiago y Juan, piden al Señor sentarse un día junto a Él en la gloria, como si fueran primeros ministros o algo así. Pero los otros discípulos los escuchan y se indignan. En este punto, Jesús, con paciencia, les ofrece una gran enseñanza. Es esta: la verdadera gloria no se obtiene elevándose sobre los demás, sino viviendo el mismo bautismo que Él, Jesús, recibirá dentro de poco tiempo en Jerusalén, es decir, la cruz. ¿Qué quiere decir esto? La palabra bautismo significa inmersión. Con su pasión, Jesús se sumergió en la muerte, ofreciendo su vida para salvarnos. Su gloria, la gloria de Dios, es entonces amor que se hace servicio, no poder que ambiciona el dominio. No poder que ambiciona el dominio, no. Es amor que se hace servicio. Por eso Jesús concluye diciendo a los suyos y también a nosotros: el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. Para hacerse grande, deberán ir por el camino del servicio, servir a los demás. Estamos frente a 2 lógicas diferentes. Los discípulos quieren emerger y Jesús quiere sumergirse. Detengámonos sobre estos 2 verbos. El primero es emerger. ¿Qué quiere decir? Expresa esa mentalidad mundana por la que siempre somos tentados. Vivir todas las cosas, incluso las relaciones, para alimentar nuestra ambición, para subir los peldaños del éxito, para alcanzar puestos importantes. La búsqueda del prestigio personal se puede convertir en una enfermedad del espíritu, enmascarándose incluso detrás de buenas intenciones. Por ejemplo, cuando detrás del bien que hacemos y predicamos, nos buscamos en realidad solo a nosotros mismos y nuestra afirmación, es decir, ir adelante nosotros, treparnos. Y esto también en la iglesia lo vemos. ¿Cuántas veces nosotros los cristianos, que deberíamos ser los servidores, tratamos de trepar, de ir adelante? Siempre, por ello, necesitamos verificar las verdaderas intenciones del corazón, preguntarnos: ¿por qué llevo adelante este trabajo, esta responsabilidad? ¿Para ofrecer un servicio? ¿O más bien para hacerme notar, para ser alabado, recibir cumplidos? A esta lógica mundana, Jesús contrapone la suya. En vez de elevarse por encima de los demás, bajar del pedestal para servirlos. En vez de emerger sobre los demás, sumergirse en la vida de los demás. Estaba viendo en el programa A Sua Immagine ese servicio de las Cáritas para que a nadie le falte comida. Preocuparse por el hambre de los demás. Preocuparse de las necesidades de los demás. Son muchos los necesitados hoy, y después de la pandemia son más.
mirar y abajarse en el servicio y no tratar de trepar para la propia gloria. Ahí está entonces el segundo verbo, sumergirse. Jesús nos pide que nos sumerjamos. ¿Y cómo sumergirse? Con compasión en la vida de quien encontramos. Ahí estábamos viendo el hambre. ¿Y nosotros pensamos con compasión en el hambre de tanta gente? Cuando estamos delante de la comida, que es una gracia de Dios y que nosotros podemos comer. Hay mucha gente que trabaja y no logra tener la comida suficiente para todo el mes. ¿Pensamos en esto? Sumergirse con compasión, tener compasión. No es un dato de enciclopedia. Hay tantos hambrientos, tantos. No, son personas. Y yo tengo compasión por las personas. Con compasión de la vida de quien encontramos, como ha hecho Jesús conmigo, contigo, con todos nosotros. Se ha acercado con compasión. Miremos al Señor crucificado, sumergido hasta el fondo en nuestra historia herida, y descubramos la manera de hacer de Dios. Vemos que Él no se quedó allá arriba en los cielos, a mirarnos desde arriba hacia abajo, sino que se abajó a lavarnos los pies. Dios es amor y el amor es humilde, no se alza, sino que baja como la lluvia que cae sobre la tierra y trae vida. Desciende para servir. Pero, ¿qué hay que hacer para ponerse en la misma dirección que Jesús? Para pasar del emerger al sumergirse, de la mentalidad del prestigio, esa mundana, a la del servicio, la cristiana. Requiere compromiso, pero no basta. Solo es difícil, por no decir imposible. Pero tenemos dentro una fuerza que nos ayuda, es la del bautismo. Es de esa inmersión en Jesús que todos nosotros hemos recibido por gracia y que nos dirige, nos impulsa a seguirlo, a no buscar nuestro interés, sino ponernos al servicio. Es una gracia, es un fuego que el Espíritu ha encendido en nosotros y que debe ser alimentado. Pidamos hoy al Espíritu Santo que renueve en nosotros la gracia del bautismo, esa inmersión en Jesús, en su forma de ser, para ser más servidores, para ser siervos, como Él lo fue con nosotros. Y oremos a la Virgen. Ella, incluso siendo la más grande, no buscó emerger, sino que fue humilde sierva del Señor y está completamente inmersa en nuestro servicio para ayudarnos a encontrar a Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada da cita en las parroquias, escuelas y familias con la iniciativa por la unidad y la paz. 1 millón de niños reza el rosario. Animo esta campaña de oración, que este año, de manera particular, se encomienda a la intercesión de San José. Gracias a todos los niños y niñas que participan. Muchas gracias. Ayer en Córdoba, España, fueron beatificados el sacerdote Juan Elías Medina y 126 compañeros mártires, sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos, asesinados por odio a la fe durante la violenta persecución religiosa de los años 30 en España. Que su fidelidad nos dé la fuerza a todos nosotros, especialmente a los cristianos perseguidos en diferentes partes del mundo, la fuerza de dar testimonio con valentía del Evangelio. Un aplauso a los nuevos beatos. La semana pasada hubo varios atentados, por ejemplo, en Noruega, Afganistán, Inglaterra, que provocaron numerosos muertos y heridos.
Expreso mi cercanía a los familiares de las víctimas. Les pido, por favor, abandonar el camino de la violencia, que es siempre una pérdida, que es una derrota para todos. Recordemos que violencia genera violencia